La sonrisa es la mejor forma de ocultar una caída. Durante años, el mundo creyó que Ronaldinho era feliz porque sonreía todo el tiempo. Pero nadie se preguntó por qué nunca se le vio triste. Porque la tristeza real no siempre se nota. A veces se disfraza de fiesta, a veces se esconde detrás de carcajadas, música alta y noches que no terminan. Ronaldinho convirtió el fútbol en un espectáculo infantil. Jugaba como si nada importara, como si no existiera el mañana, como si la responsabilidad fuera un problema de otros, y el mundo lo aplaudía, mientras nadie miraba lo que estaba pasando fuera del estadio. Lo que pocos saben es que, mientras levantaba balones de oro y hacía llorar a defensas enteros, Ronaldinho ya estaba perdiendo el control de su propia vida. No fue una caída rápida, fue una desaparición lenta. Un talento que empezó a apagarse mientras todos seguían riendo con él. Hasta que un día el fútbol desapareció. La fama se volvió ruido. Los amigos dejaron de contestar el teléfono y la sonrisa ya no servía para abrir puertas. Este vídeo no es sobre goles, no es sobre títulos, no es sobre magia. Es sobre qué ocurre cuando el personaje se come al hombre, cuando nadie te enseña a vivir después de haberlo tenido todo y cuando la alegría se convierte en una jaula. Quédate hasta el final, porque la historia de Ronaldinho no terminó en un estadio, terminó en un lugar donde nadie imaginó verlo jamás. Dale like y suscríbete ahora, porque aquí no contamos leyendas, contamos lo que el mito no quiso o no pudo contar. Porto Alegre, Brasil, 1980. La ciudad es conocida por su pasión por el fútbol, por sus equipos históricos, por producir jugadores con un talento especial. Y en esa ciudad, el 21 de marzo de ese año, nació Ronaldinho. Su familia era humilde, de clase trabajadora, pero tenía algo que el dinero no puede comprar. Tenía fútbol en la sangre. Su padre, João de Assis Moreira, había sido futbolista profesional, aunque nunca llegó a las grandes ligas. Jugó en equipos menores, ganó lo suficiente para mantener a su familia, y cuando colgó los botines, trabajó como soldador en un astillero. Su madre, Miguelina, era empleada doméstica, una mujer fuerte que trabajaba largas horas para asegurarse de que sus 3 hijos tuvieran comida en la mesa. No había lujos en esa casa, no había caprichos, pero había amor. Y había fútbol, siempre fútbol. Ronaldinho creció con 2 hermanos mayores, Roberto, al que todos llamaban Assis, y Daisy. Assis también jugaba al fútbol, también tenía talento, y de hecho llegó a ser profesional. No alcanzó la fama de su hermano menor, pero fue su primer modelo, su primera inspiración, la persona que le enseñó los primeros trucos, las primeras habilidades. Y Ronaldinho observaba, absorbía todo como una esponja. Y desde muy pequeño quedó claro que había algo especial en él. No era el más rápido, no era el más fuerte, pero tenía un control del balón que parecía antinatural, una creatividad que no se puede enseñar, una forma de jugar que hacía que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo para mirarlo. A los 7 años, Ronaldinho ya jugaba en las categorías inferiores del Gremio, uno de los equipos grandes de Porto Alegre, y desde el primer día, los entrenadores sabían que estaban viendo algo único. Era un niño pequeño, delgado, con dientes separados que después se convertirían en parte de su imagen, pero cuando tocaba el balón, era diferente. Hacía cosas que niños de su edad no deberían poder hacer. Veía jugadas que nadie más veía, disfrutaba cada segundo como si estuviera jugando en la calle con sus amigos. Y eso era lo que lo hacía especial, porque para Ronaldinho el fútbol
fútbol nunca fue trabajo, nunca fue presión, nunca fue una obligación. Era alegría pura, era diversión. Era la única forma que conocía de expresarse. Pero cuando Ronaldinho tenía 8 años, pasó algo que marcaría su vida para siempre. Su padre, João, murió. Según se contó, fue un infarto fulminante, algo repentino que nadie vio venir. Un día estaba ahí, jugando con sus hijos, viendo a Ronaldinho entrenar, soñando con verlo triunfar. Y al día siguiente ya no estaba. Para Ronaldinho, que tenía apenas 8 años, fue devastador. Su padre era su héroe, la persona que más admiraba, el hombre que le había enseñado a amar el fútbol. Y de repente se fue, y nunca volvió. Y Ronaldinho, que era solo un niño, no supo cómo procesar ese dolor. No supo cómo hablar de eso, cómo expresar lo que sentía. Así que hizo lo único que sabía hacer: jugó al fútbol. Y cuando jugaba, por un momento podía olvidar. Por un momento el dolor desaparecía. Y tal vez ahí empezó todo. Tal vez ahí empezó esa necesidad de escapar, de buscar momentos de felicidad que borraran la tristeza que llevaba dentro. Después de la muerte de su padre, la familia se apretó aún más. Miguelina trabajaba el doble para mantener a sus hijos. Asís, el hermano mayor, dejó de lado sus propios sueños futbolísticos para ayudar a la familia, para cuidar de Ronaldinho, para asegurarse de que su hermano menor tuviera todas las oportunidades que él ya no tenía. Y Ronaldinho siguió jugando, siguió entrenando, siguió siendo ese niño prodigio que hacía que todos hablaran de él. A los 13 años ya era una leyenda local en Porto Alegre. La gente iba a verlo jugar en las categorías juveniles del gremio solo para ver qué nueva maravilla hacía, qué nuevo truco inventaba. En 1998, con apenas 18 años, Ronaldinho debutó en el primer equipo del gremio. Y desde el primer partido quedó claro que Brasil había encontrado a su nueva estrella. Jugaba con una libertad absoluta, con una creatividad que recordaba a los grandes maestros del fútbol brasileño, a Garrincha, a Rivelino, a todos esos genios que habían hecho del fútbol algo más que un deporte. Y Ronaldinho no solo jugaba bien, hacía que jugar fuera hermoso. Cada partido era un espectáculo, cada jugada era una obra de arte. Y siempre con esa sonrisa que decía que él estaba exactamente donde quería estar. En 1999, Ronaldinho fue convocado a la selección brasileña. Tenía 19 años y ya estaba jugando con Ronaldo, con Rivaldo, con los mejores jugadores del mundo. Y en el Mundial Sub-20 de ese año, lideró a Brasil al título, siendo la gran estrella del torneo. Marcó goles, dio asistencias, hizo jugadas que dejaron al mundo con la boca abierta. Y ahí empezó el ascenso meteórico. Europa empezó a llamar. Los grandes clubes querían a ese chico brasileño que jugaba como si estuviera bailando samba en el campo. En 2001, Ronaldinho firmó con el Paris Saint-Germain de Francia. Era su primer gran contrato, su primer paso en Europa, su oportunidad de demostrar que podía jugar al más alto nivel. Y lo hizo. Durante 2 años en París, Ronaldinho deslumbró con su talento, pero también empezó a mostrar algo más. Empezó a mostrar que tenía un lado oscuro, un lado que disfrutaba de la noche, de las fiestas, de la vida que se abre cuando eres joven, famoso y tienes dinero. París, la ciudad de la luz, la ciudad de la noche, se convirtió en su patio de juegos. Y Ronaldinho jugó dentro y fuera del campo. Había rumores ya en esa época, rumores de que Ronaldinho salía demasiado, de que llegaba a los entrenamientos cansado, de que su rendimiento empezaba a ser irregular. Pero el talento era tan grande que nadie le decía nada.
porque cuando Ronaldinho decidía brillar, no había nadie como él. Podía estar fuera de forma, podía haber dormido 3 horas, pero entraba al campo y hacía magia. Y los entrenadores, los directivos, los compañeros, todos decidían mirar hacia otro lado. Porque tener a Ronaldinho en tu equipo valía cualquier problema que pudiera traer. En 2003 llegó el momento que cambiaría su vida para siempre. El FC Barcelona lo fichó. Era el equipo más grande de España, uno de los más grandes del mundo, y estaba pasando por un momento difícil. Hacía años que no ganaban nada importante, el club estaba en crisis, necesitaban algo, alguien que los sacara de ese pozo, y apostaron por Ronaldinho. Y fue la mejor decisión que pudieron tomar. Porque lo que Ronaldinho hizo en Barcelona durante los siguientes años no fue solo fútbol. Fue arte, fue espectáculo, fue magia pura. En su primer año en Barcelona, Ronaldinho transformó al equipo. De repente, el Barça volvía a ser el Barça. Volvía a jugar bonito, volvía a ganar partidos, volvía a ilusionar, y todo giraba alrededor de él. Cada vez que tocaba el balón, pasaba algo, un regate imposible, un pase que nadie veía, un gol desde un ángulo improbable. Y siempre esa sonrisa, esa celebración con las manos al aire, esa forma de jugar que hacía que incluso los rivales lo aplaudieran. Hay un momento que resume todo lo que fue Ronaldinho en Barcelona. En 2005, en el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, el eterno rival, Ronaldinho hizo un partido perfecto. 2 goles, asistencias, jugadas que dejaron sin palabras a todos. Y cuando marcó el segundo gol, algo inédito pasó. Los aficionados del Madrid, se pusieron de pie y lo aplaudieron. Porque lo que estaban viendo era algo que trascendía rivalidades, que trascendía colores. Era arte en estado puro. Y ese día, Ronaldinho se ganó el respeto eterno del mundo del fútbol. En 2005, Ronaldinho ganó el Balón de Oro. Era oficialmente el mejor jugador del mundo. Tenía 25 años, estaba en la cima absoluta, tenía todo lo que un futbolista puede soñar. Dinero, fama, reconocimiento, trofeos. Y parecía que podía seguir así durante años, que podía dominar el fútbol mundial durante toda una década. Pero algo estaba cambiando. Algo que el público no veía, que las cámaras no captaban. Porque mientras Ronaldinho brillaba en el campo, su vida fuera del campo empezaba a descontrolarse. Barcelona es una ciudad hermosa, pero también es una ciudad que nunca duerme. Y Ronaldinho descubrió la noche barcelonesa con la misma intensidad con la que jugaba al fútbol. Las discotecas, los bares, las fiestas privadas, las mujeres. Ronaldinho estaba en todas partes y no era discreto. Aparecía en fotos, en videos, en lugares donde probablemente no debería estar un futbolista de élite que tenía que jugar al día siguiente. Y empezó a beber. No solo una copa social, no solo una cerveza con amigos. Empezó a beber con regularidad, con frecuencia, de una manera que empezaba a preocupar a quienes lo conocían. Su hermano Asís, que para entonces se había convertido en su representante, en su manager, en la persona que manejaba su carrera, también estaba ahí. Y según muchos aseguran, Asís no era la mejor influencia. No era alguien que le dijera que no, que le pusiera límites, que lo protegiera de sí mismo. Al contrario, algunos dicen que Asís fomentaba ese estilo de vida, que organizaba las fiestas, que traía a las mujeres, que se aprovechaba de la fama de su hermano para vivir una vida que él nunca había podido tener. Y Ronaldinho, que confiaba ciegamente en su hermano, que lo veía como su protector, no cuestionaba nada.
Hacía lo que Asís le decía, firmaba lo que Asís le ponía enfrente, vivía la vida que Asís le organizaba. Y empezó a rodearse de personas que no le convenían. Un entorno de amigos, o supuestos amigos, que solo estaban ahí porque Ronaldinho pagaba todo, porque con él había fiesta asegurada, porque ser parte de su círculo significaba acceso a un mundo de lujo y excesos. Y nadie le decía la verdad. Nadie le decía que estaba bebiendo demasiado, que estaba saliendo demasiado, que estaba poniendo en riesgo su carrera. O si alguien se lo decía, Ronaldinho no escuchaba. Porque para él, la vida era para disfrutarla, para vivirla al máximo, para no perderse nada. Y no entendía, o no quería entender, que ese estilo de vida no era compatible con ser un futbolista de élite. En 2006, Barcelona ganó la Champions League, el trofeo más importante de Europa, y Ronaldinho fue fundamental. Pero ya empezaban a notarse cosas. Su físico no era el mismo, llegaba con algunos kilos de más a los entrenamientos, su velocidad había disminuido. Y aunque su talento seguía ahí, aunque seguía haciendo jugadas increíbles, ya no era constante. Había partidos donde brillaba como nadie, y había partidos donde parecía apagado, donde parecía que su mente estaba en otro lugar. El entrenador de Barcelona en ese momento, Frank Rijkaard, intentó hablar con él. Intentó hacerle ver que necesitaba cuidarse más, entrenar mejor, dejar de lado los excesos. Pero Ronaldinho le sonreía, le decía que sí, que lo entendía, y luego seguía haciendo lo mismo. Porque Ronaldinho tenía esa habilidad de convencer a todos, con su carisma, con su sonrisa, con su forma de ser. Era imposible enojarse con él, imposible ser duro con él. Y eso, que era una de sus mayores virtudes, se convirtió en uno de sus mayores problemas. Porque nadie lo disciplinaba, nadie le ponía límites reales. En 2007 las cosas empezaron a deteriorarse visiblemente. Ronaldinho llegaba con sobrepeso a los entrenamientos. Su rendimiento en los partidos era cada vez más irregular. Y apareció alguien nuevo en el Barcelona. Un chico argentino de 20 años llamado Lionel Messi. Y ese chico, tímido, callado, empezó a hacer cosas en el campo que recordaban a lo que Ronaldinho hacía años atrás. Y poco a poco, los reflectores empezaron a moverse. Ya no todos miraban a Ronaldinho. Ahora miraban a Messi. Y eso, para alguien que había sido el centro de atención durante años, fue difícil de procesar. Según se contó, Ronaldinho ayudó a Messi en sus primeros años. Lo aconsejó, lo protegió, le dio confianza. Y eso es cierto. Hay fotos de ellos juntos, sonriendo, celebrando goles. Pero también es cierto que ver a alguien más joven empezar a brillar más que tú, empezar a recibir los elogios que antes eran tuyos, no es fácil. Y aunque Ronaldinho nunca lo admitió públicamente, aunque siempre mantuvo esa sonrisa, algo dentro de él se rompió en ese momento, porque por primera vez en su vida ya no era el mejor, ya no era el protagonista, ya no era indispensable. En 2008, el Barcelona decidió que era momento de que Ronaldinho se fuera. No fue una decisión fácil, porque seguía siendo querido por los aficionados, seguía siendo una leyenda del club. Pero deportivamente ya no daba más. Su rendimiento había caído demasiado y el club tenía que pensar en el futuro. Y ese futuro era Messi. Ronaldinho fue vendido al AC Milan de Italia. Era un gran club, con historia, con tradición, pero no era el Barcelona. Y Ronaldinho sabía que lo que había vivido en Barcelona no lo iba a vivir en ningún otro lugar. En Milán, Ronaldinho intentó recuperar su nivel. Tuvo algunos momentos buenos,
algunos partidos donde se veía al viejo Ronaldinho, pero eran destellos, momentos aislados en medio de una irregularidad constante. Y los problemas de disciplina continuaron. Seguía saliendo, seguía bebiendo, seguía viviendo esa vida nocturna que poco a poco lo estaba destruyendo. Y su físico seguía empeorando. Ya no podía correr como antes, ya no podía hacer las jugadas que lo habían hecho famoso. Y lo más triste es que parecía resignado. Parecía que había aceptado que su mejor momento había pasado. En 2011, con apenas 31 años, una edad en la que muchos futbolistas están en su mejor momento, Ronaldinho volvió a Brasil. Fichó por el Flamengo de Río de Janeiro. Fue recibido como un héroe, como el hijo pródigo que volvía a casa. Pero la realidad fue otra. Ronaldinho ya no era el mismo. Jugó algunos partidos, tuvo algunos momentos de calidad, pero estaba claro que ya no tenía la motivación, que ya no tenía el hambre, que ya no tenía ese amor por el fútbol que alguna vez lo había definido. Y empezó a saltar de equipo en equipo, del Flamengo al Atlético Mineiro, después al Querétaro de México, después al Fluminense. Y en cada equipo era lo mismo. Llegaba con expectativas enormes, con la esperanza de que el viejo Ronaldinho volviera, y durante unas semanas brillaba, mostraba destellos de magia. Pero después se apagaba, dejaba de entrenar bien, dejaba de comprometerse, y finalmente se iba. En 2015, a los 35 años, Ronaldinho se retiró oficialmente del fútbol profesional. Fue un retiro silencioso, sin grandes ceremonias, sin partidos de despedida en estadios llenos. Simplemente dejó de jugar. Y el mundo del fútbol lo despidió con nostalgia, recordando al genio que había sido, lamentando que su carrera hubiera terminado de esa manera, preguntándose qué hubiera pasado si se hubiera cuidado más, si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero cuando se retiró del fútbol, los problemas de Ronaldinho no terminaron. Al contrario, empeoraron. Porque cuando era futbolista, al menos tenía una estructura, tenía entrenamientos, tenía partidos, tenía algo que lo mantenía ocupado. Pero cuando eso desapareció, cuando ya no tuvo que levantarse a entrenar, cuando ya no tuvo que cuidar su físico, cuando ya no tuvo esa rutina, Ronaldinho se perdió completamente. Y empezó a salir a la luz todo lo que había estado ocultando durante años. Lo primero que salió a la luz fue su situación económica. Ronaldinho había ganado cientos de millones de dólares durante su carrera. Contratos millonarios con clubes, con marcas, con patrocinadores. Había sido uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Pero según se contó, Ronaldinho no tenía casi nada. Se había gastado todo. O peor aún, otros se lo habían gastado. Porque Ronaldinho nunca se ocupó de su dinero. Confiaba en su hermano Asís, confiaba en sus managers, confiaba en las personas que lo rodeaban. Y firmaba lo que le ponían enfrente sin leer, sin preguntar, sin entender qué estaba firmando. Y esas personas, muchas de ellas, se aprovecharon, se quedaron con su dinero, hicieron inversiones absurdas, gastaron en lujos innecesarios. Y cuando Ronaldinho se retiró, cuando finalmente preguntó cuánto dinero tenía, la respuesta fue devastadora. No tenía casi nada. Y encima de eso, tenía deudas. Deudas enormes. Debía dinero al gobierno brasileño por impuestos no pagados, millones y millones de reales. Según las versiones que circularon, su hermano Asís había manejado sus finanzas de manera desastrosa. Había evadido impuestos, había hecho negocios turbios, y Ronaldinho, que había confiado ciegamente en él,
ahora tenía que pagar las consecuencias. Le embargaron propiedades, le congelaron cuentas bancarias, le quitaron todo lo que tenía. Y Ronaldinho, que había vivido toda su vida en el lujo, de repente se encontró sin dinero, sin propiedades, sin nada. Y ahí empezó la depresión. Porque perder el dinero es duro, pero perder la identidad es peor. Y Ronaldinho había perdido su identidad. Durante toda su vida había sido el futbolista, el genio, el que hacía sonreír a todos. Y de repente ya no era nada de eso. Era un exfutbolista con problemas económicos, con una carrera que había terminado antes de tiempo, con un futuro incierto. Y no sabía qué hacer. No sabía cómo ser Ronaldinho sin el fútbol, sin los estadios, sin los aplausos. Muchos aseguran que Ronaldinho empezó a beber aún más en esa época, que pasaba días enteros encerrado, que no quería ver a nadie, que había perdido esa sonrisa que lo había caracterizado toda su vida. Y las pocas veces que aparecía en público se le veía diferente, con más peso, con la mirada apagada, con una tristeza que no podía ocultar. Y la gente que lo veía sentía una mezcla de tristeza y decepción, porque ver a un ídolo caído, ver a alguien que alguna vez fue la personificación de la alegría, convertido en una sombra de lo que fue, duele. Pero lo peor todavía estaba por llegar. En marzo de 2020, Ronaldinho viajó a Paraguay. Según dijo, iba a participar en algunos eventos benéficos, a dar charlas, a hacer apariciones públicas. Pero cuando llegó al aeropuerto de Asunción, la capital paraguaya, algo pasó. Los agentes de migración revisaron su pasaporte y se dieron cuenta de que había algo raro. El documento parecía falso, alterado. Y no solo el suyo, también el de su hermano Asis, que viajaba con él. Los dos fueron detenidos inmediatamente. Lo que pasó después fue un escándalo internacional. Ronaldinho, el ex mejor jugador del mundo, el ídolo de millones, estaba arrestado en Paraguay por usar documentos falsos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Ronaldinho en un juzgado, esposado, con uniforme de preso, sin esa sonrisa, sin ese brillo en los ojos. Y el mundo no podía creerlo. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo alguien que había tenido todo podía terminar preso en Paraguay? La investigación reveló cosas perturbadoras. Según las autoridades paraguayas, Ronaldinho y su hermano habían recibido esos pasaportes falsos de parte de empresarios locales que querían usarlos para negocios turbios. Los pasaportes los identificaban como ciudadanos paraguayos naturalizados, lo cual les daba ciertos beneficios legales y comerciales en el país. Y según se contó, Ronaldinho ni siquiera sabía que los pasaportes eran falsos. Simplemente se los habían dado. Le habían dicho que eran documentos oficiales, y él los había usado sin preguntar. Porque Ronaldinho, una vez más, había confiado en las personas equivocadas. Ronaldinho pasó 5 meses preso en Paraguay. Primero en una cárcel común, después en un hotel convertido en prisión domiciliaria. Y durante esos 5 meses, el mundo vio a un Ronaldinho diferente. Las fotos que salieron de la cárcel lo mostraban jugando fútbol con otros presos, participando en torneos internos, sonriendo otra vez. Y mucha gente dijo: mira, Ronaldinho sigue siendo el mismo, sigue haciendo amigos, sigue jugando. Pero otros vieron algo diferente. Vieron a un hombre que estaba fingiendo, que estaba poniendo esa sonrisa porque era lo que todos esperaban de él, pero que por dentro estaba roto, estaba humillado, estaba devastado por haber llegado a ese punto. En agosto de 2020, después de pagar una fianza millonaria,
que tuvieron que conseguir pidiendo favores, vendiendo lo poco que les quedaba, Ronaldinho y su hermano fueron liberados. Pudieron volver a Brasil, y cuando Ronaldinho llegó a su país, cuando salió del aeropuerto y vio a los periodistas esperándolo, dio una conferencia de prensa breve. Pidió disculpas, dijo que había sido un error, que nunca quiso hacer nada ilegal. Y después desapareció. No quiso dar más entrevistas, no quiso hablar más del tema. Solo quería que todo terminara, que la gente dejara de hablar de eso. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Ronaldinho, que durante años había sido la de la alegría, la del fútbol bonito, ahora estaba manchada para siempre. Y muchos empezaron a hablar, empezaron a contar historias que antes habían guardado. Historias de Ronaldinho bebiendo hasta perder el conocimiento en fiestas privadas, de Ronaldinho llegando borracho a eventos oficiales, de Ronaldinho gastando fortunas en noches de fiesta, mientras su hermano manejaba todo su dinero sin control. Y empezó a quedar claro que lo que había pasado en Paraguay no era un incidente aislado. Era el resultado de años de malas decisiones, de un entorno tóxico que lo había explotado, de una vida sin límites que finalmente había colapsado. Y salieron a la luz más cosas sobre su situación económica. Según algunos informes, Ronaldinho tenía en su cuenta bancaria menos de $10 cuando fue arrestado en Paraguay. $10. Un hombre que había ganado cientos de millones durante su carrera tenía $10 en el banco. Y eso no era porque hubiera gastado todo en lujos personales, era porque las personas en las que había confiado lo habían robado, lo habían estafado, lo habían dejado sin nada. Su hermano Asís, que supuestamente lo cuidaba, había hecho inversiones desastrosas, había prestado dinero a personas que nunca lo devolvieron, había gastado millones en cosas absurdas. Y Ronaldinho, que nunca se había ocupado de nada, que siempre había firmado donde le decían, ahora pagaba las consecuencias. Y empezó a salir información sobre el alcoholismo. Varios periodistas, varios excompañeros, empezaron a hablar abiertamente de que Ronaldinho tenía un problema con la bebida, que no era solo que le gustara salir de fiesta, era que no podía parar, que había días donde bebía desde temprano, que había eventos donde aparecía claramente intoxicado, que había situaciones donde su familia tenía que intervenir porque estaba fuera de control. Y aunque Ronaldinho nunca lo admitió públicamente, aunque nunca dio una entrevista diciendo «tengo un problema», las evidencias estaban ahí. Y quienes lo conocían sabían que era cierto. Y entonces empezó a hablarse de la depresión, de que Ronaldinho, detrás de esa sonrisa eterna, estaba profundamente deprimido, que la pérdida del fútbol, la pérdida del dinero, la humillación pública, todo eso lo había hundido en un pozo del que no sabía cómo salir, que había días donde no quería levantarse de la cama, donde no quería ver a nadie, donde solo quería desaparecer, y que el alcohol era su forma de lidiar con eso, su forma de apagar el dolor, de olvidar por un momento lo que había perdido. Y la pregunta que todos se hacían era, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo alguien tan talentoso, tan querido, tan exitoso terminó así? Y las respuestas son complejas, son múltiples, porque la vida humana nunca es simple. Pero hay algunos elementos claros. El primero es el entorno. Ronaldinho se rodeó de personas que no lo cuidaron, que no lo protegieron, que lo vieron como una fuente de dinero, no como una persona. Su hermano, que debería haber sido su protector, terminó siendo parte del problema. Los amigos, o supuestos amigos,
que lo rodeaban solo estaban ahí por el dinero, por la fama, por lo que podían sacar de él. Y cuando todo se derrumbó, cuando ya no hubo dinero, cuando ya no hubo fama, todos desaparecieron. El segundo elemento es la falta de estructura. Cuando Ronaldinho era futbolista, tenía una rutina, tenía horarios, tenía alguien que le decía qué hacer. Pero cuando se retiró, todo eso desapareció. Y Ronaldinho no sabía cómo vivir sin eso. No sabía cómo organizar su vida, cómo poner límites, cómo decirse a sí mismo que no. Y sin esa estructura, se perdió completamente. El tercer elemento es algo más profundo, algo que probablemente viene de muy atrás. La muerte de su padre cuando era niño, ese trauma que nunca procesó, que nunca trabajó, que simplemente enterró, jugando al fútbol. Y el fútbol fue su terapia durante años. Fue la forma en que lidiaba con el dolor, con la tristeza, con todo lo que no quería sentir. Pero cuando el fútbol se acabó, cuando ya no tuvo esa válvula de escape, todo lo que había enterrado salió a la superficie y no supo cómo manejarlo. Y el cuarto elemento, tal vez el más triste, es que Ronaldinho nunca aprendió a cuidarse, nunca aprendió a decir que no, nunca aprendió a poner límites, nunca aprendió que el éxito viene con responsabilidades. Porque desde muy joven, desde que era un adolescente, todos le decían que era especial, que era un genio, que podía hacer lo que quisiera. Y Ronaldinho se lo creyó. Creyó que las reglas no aplicaban para él, que podía vivir como quisiera sin consecuencias. Y durante un tiempo pareció que era cierto, pero las consecuencias siempre llegan, tarde o temprano. Hoy, Ronaldinho tiene 44 años. Ya no está preso, ya no tiene problemas legales inmediatos, pero tampoco tiene mucho más. Vive de apariciones públicas, de eventos donde lo contratan para hacer acto de presencia, para jugar partidos amistosos, para sacarse fotos con aficionados. Cobra por eso, gana algo de dinero que le permite sobrevivir. Pero no es el dinero que ganaba antes, no es la vida que tenía antes. Es una vida de supervivencia, una vida donde cada mes tiene que buscar cómo pagar sus cuentas, cómo mantener a su familia. Y físicamente ya no es el mismo. Las fotos recientes lo muestran con mucho más peso, con la cara hinchada, con una apariencia que preocupa a quienes lo conocieron en su mejor momento. Y aunque él sigue poniendo esa sonrisa cuando las cámaras lo enfocan, aunque sigue intentando proyectar esa imagen de que todo está bien, quienes lo ven de cerca dicen que no es el mismo, que hay una tristeza en sus ojos que antes no estaba, que hay una resignación, una aceptación de que lo mejor de su vida quedó atrás. Su relación con su hermano Asís se deterioró después de lo de Paraguay. Muchos aseguran que Ronaldinho finalmente se dio cuenta de que su hermano no lo había cuidado como debía, de que muchos de sus problemas venían de las malas decisiones que Asís había tomado en su nombre. Y aunque no han roto completamente, aunque siguen hablando, la relación ya no es la misma. Ya no hay esa confianza ciega que había antes. Y Ronaldinho intenta reconstruir, intenta hacer inversiones pequeñas, intenta generar ingresos de manera sostenible, intenta aprender de los errores del pasado. Pero es difícil, porque cuando has perdido todo, cuando has tocado fondo de esa manera, recuperarte no es fácil. Y más cuando la depresión sigue ahí, cuando el alcohol sigue siendo una tentación constante, cuando cada día es una batalla contra ti mismo. Hay quienes dicen que Ronaldinho debería escribir un libro, que debería contar su historia completa, que debería ser honesto sobre lo que pasó, sobre sus errores, sobre su caída,
que eso podría ayudar a otros, que podría ser una forma de cerrar ese capítulo y empezar uno nuevo. Pero Ronaldinho no lo ha hecho, y tal vez nunca lo haga, porque contar la verdad completa significaría admitir cosas que tal vez no está listo para admitir. Significaría hablar de la depresión, del alcoholismo, de las malas decisiones, de la gente que lo traicionó. Y tal vez Ronaldinho prefiere mantener esa imagen pública de que todo está bien, de que sigue siendo el mismo de siempre, de que la sonrisa sigue ahí, pero la verdad es que no está bien. Que las sonrisas en las fotos son obligadas, son parte del personaje que creó hace años y del que no sabe cómo salir. Que detrás de esas apariciones públicas hay un hombre que sigue luchando con sus demonios, que sigue intentando encontrar un propósito, que sigue preguntándose qué salió mal, en qué momento todo empezó a desmoronarse. Y lo más triste es que Ronaldinho no es un caso aislado. Hay muchos deportistas, muchas figuras públicas que tienen historias similares, que llegan a la cima muy jóvenes, que no están preparados para manejar el éxito, que se rodean de las personas equivocadas, que desarrollan adicciones, que pierden todo. Y la sociedad los celebra cuando ganan, los adora cuando triunfan, pero los abandona cuando caen. Y muy pocos reciben la ayuda que necesitan, muy pocos tienen el apoyo para salir de ese pozo. Y uno se pregunta si Ronaldinho alguna vez encontrará la paz, si alguna vez podrá mirar atrás sin arrepentimiento, sin dolor, sin esa sensación de que pudo haber sido diferente, si alguna vez podrá disfrutar de lo que hizo, de los momentos mágicos que regaló al mundo, de la alegría que trajo a millones de personas, o si siempre estará atrapado en esa tristeza, en esa nostalgia de lo que fue y ya no es. Porque Ronaldinho fue único, realmente único. No hay nadie que haya jugado como él, que haya disfrutado como él, que haya hecho sentir a la gente lo que él hizo sentir. Ver a Ronaldinho jugar era ver la felicidad pura, era recordar por qué amamos el fútbol, porque ese deporte tiene el poder de unir a las personas, de hacerlas soñar, de hacerlas olvidar sus problemas por 90 minutos. Y eso nadie se lo puede quitar. Eso es parte de la historia del fútbol para siempre. Pero también es cierto que Ronaldinho desperdició gran parte de su talento, que pudo haber sido aún más grande, que pudo haber ganado más títulos, que pudo haber dominado el fútbol durante muchos más años, que sus decisiones, su falta de disciplina, su entorno tóxico, le costaron años de carrera, años de gloria, y que cuando se retiró, cuando todo terminó, se dio cuenta demasiado tarde de todo lo que había perdido. Y tal vez esa es la lección más importante de la historia de Ronaldinho, que el talento no es suficiente, que por más genio que seas, por más dotado que estés, necesitas más que eso. Necesitas disciplina, necesitas estructura, necesitas rodearte de personas que realmente te cuiden, que te digan la verdad, incluso cuando duele, que te protejan de ti mismo cuando es necesario. Y Ronaldinho no tuvo nada de eso, o si lo tuvo, no supo aprovecharlo. Y ahora, cuando el mundo piensa en Ronaldinho, piensa dos cosas al mismo tiempo. Piensa en el genio que era, en las jugadas imposibles, en la sonrisa eterna, en los momentos mágicos que regaló. Pero también piensa en la caída, en la prisión en Paraguay, en los problemas económicos, en el alcoholismo, en la depresión. Y es imposible separar una cosa de la otra, porque ambas son parte de la misma persona, de la misma historia. Y tal vez nunca sabremos toda la verdad. Nunca sabremos exactamente qué pasó en privado, qué conversaciones tuvo,
¿Qué decisiones tomó sabiendo que estaban mal? ¿Qué momentos de lucidez tuvo donde se dio cuenta de que todo se estaba desmoronando, pero no supo cómo pararlo? Porque Ronaldinho es reservado con su vida privada, porque detrás de esa sonrisa pública siempre hubo un muro, una barrera que no dejaba ver lo que realmente pasaba por dentro. Y hoy, mientras Ronaldinho sigue apareciendo en eventos, sigue jugando partidos amistosos, sigue sonriendo para las cámaras, uno no puede evitar preguntarse qué siente realmente. Si cuando está solo, cuando nadie lo ve, se permite ser honesto consigo mismo, si se permite sentir el dolor, la tristeza, el arrepentimiento, o si simplemente sigue adelante día tras día, intentando sobrevivir, intentando mantener esa imagen de que todo está bien, porque es lo único que sabe hacer. Porque al final, Ronaldinho es un hombre que hizo sonreír al mundo entero, pero que tal vez nunca aprendió a sonreír de verdad, que tal vez siempre estuvo fingiendo, siempre estuvo escondiendo algo, siempre estuvo usando esa sonrisa como una máscara para no mostrar lo que realmente sentía. Y ahora que ya no tiene el fútbol, ahora que ya no tiene los estadios llenos aplaudiéndolo, ahora que ya no tiene esa válvula de escape, tal vez finalmente tiene que enfrentarse a sí mismo. Y tal vez eso es lo más difícil que ha hecho en su vida. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿alguna vez se recuperará? ¿Alguna vez encontrará la forma de ser feliz sin el fútbol, sin los aplausos, sin todo lo que definió su identidad durante tantos años? ¿O seguirá atrapado en ese limbo, en ese lugar entre el pasado glorioso y un presente incierto, intentando mantener una imagen que ya no coincide con la realidad? Nadie lo sabe, tal vez ni siquiera él lo sabe. Y tal vez esa es la parte más triste de toda esta historia. Que el hombre que hizo sonreír al mundo no sabe cómo hacer que su propia vida vuelva a tener sentido.